Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, profe. Buen día, profe, sí. Bueno, ¿cómo están? Estamos esperando que terminen de ingresar. Bueno, creo que somos 25, los que puedan habilitar las cámaras mejor, los que no también lo comprendo, no se preocupen, siempre es mejor vernos y saber que estamos, pero bueno, comprendo todas las situaciones porque es difícil, ¿no? Es un momento que hay que comprender, sobre todo. ¿Cómo están ustedes? Me alegro que poder verlos en esta segunda etapa. A muchos de ustedes los he visto en la instancia del parcial. Bueno, no sé, después si quieren conversamos, cómo les fue, cuál fue la experiencia, si fue todo tan negativo. Seguramente para ustedes no, porque están acá. Bueno, es un esfuerzo compartido, siempre todo es perfectible, siempre todo sabemos que tenemos que mejorarlo desde este lado, y también es bueno que ustedes vean qué aspectos o qué cosas pueden modificar para esta segunda instancia, que queda muy poquito tiempo también. Sabemos que es una carrera contra el tiempo, lamentablemente por la cantidad de contenidos, pero esto nos ocurre siempre, tanto en la presencialidad como en la virtualidad. La cantidad de contenidos implica a veces que tengamos que hacer una selección, y que en las clases me refiero. De modo que eso se reitera y no les podemos prometer que eso no va a ocurrir, porque tiene que ver con el exiguo tiempo que también, más allá de que podamos sintetizar, el exiguo tiempo que contamos. Las evaluaciones terminaron recién el día miércoles de la semana pasada, las definitivas. Y bueno, para los estudiantes que me estuvieron mandando algún mail, no sé si de esta comisión o de otras, que no tienen sus calificaciones todavía subidas en el Ciudad Guaraní, nosotros hemos pedido que ustedes se anoten por comisión para hacer un chequeo de eso, porque los profesores a cargo están subiendo las notas. Al otro día hubo mesa libre, también, al otro día de concluir con el recuperatorio, con lo cual, bueno, se acumula trabajo y puede ser que alguno no tenga su nota pasada, para que la puedan ver reflejada en el sistema. Es importante que lo reclamen, porque eso evita en la segunda parte problemas con la nota, y que después necesitan ustedes para dar la correlativa. Así que chequenlo y hagan el pedido. Buenos días, doctora. Yo le mandé a usted y a Cecilia también y al centro. A mí me tomó usted y de la canal y todavía no me han subido la nota, pero nadie me ha contestado tampoco. No sé dónde lo tengo que hacer el reclamo. Nosotros, sí, yo me acuerdo, Josefina, de vos, nosotros pasamos tu nota a la doctora Villanustre. Ella tiene las que presenció ella y nosotros pasamos, así que bueno, voy a tenerlo en cuenta, pero nosotros le pasamos la nota. Debe estar ella cargándolas
tiene que cargarla. Pero me refiero a que sean consecuentes ustedes con esto, porque son muchísimas notas, están todas registradas, pero a veces pasa que quedamos 2 docentes con una alumna, como el caso de Josefina, pero nosotros ya las pasamos, Josefina, esas notas. Claro, joya, porque Cecilia puso ahí en el campus que le avisen a ella particularmente. Yo le mandé por el campus también, y lo había hablado en clase, pero, Sí, sí. o sea, no sé qué más puedo hacer. No, nada, simplemente reclamar y esperar que lo hagan. Nosotros le hemos pasado, nosotros tomamos con la doctora de la Canal a 6 estudiantes más o menos solas, y esas notas las pasamos. Igualmente yo la tengo, tu nota, así que quédate tranquila, que cualquier cosa yo me comunico con la doctora. Bueno, eso en cuanto al parcial y al recuperatorio. Vamos a continuar con la temática hoy del condominio. Vamos a empezar a dar las cuestiones esenciales, porque estoy hablando de la bolilla 9, ¿no? Vamos a dar más o menos a grandes rasgos los 3 primeros puntos, a grandes rasgos, porque esos puntos se entremezclan y se conectan. Más o menos vamos a dar una primera aproximación, y después vamos a avanzar sobre, en la próxima clase, ya para concluir la unidad 9, los aspectos salientes y definitivos de esa unidad 9. Luego vamos a ver la unidad 10, que es el condominio con indivisión forzosa, es decir, ya primero condominio simple, después condominio con indivisión forzosa, y después les voy a decir con qué tema continúo yo. Pero en principio, para que ustedes vayan acompasando en paralelo el estudio, vamos a estar bordeando estas temáticas, para que ustedes se organicen. Bueno, seguimos entonces con los derechos reales en particular. Estamos en el artículo, para ubicarnos, 1887, inciso B, del Código Civil y Comercial, en la enumeración de los derechos reales, y en el artículo 1983 en particular. Eso para ubicarnos en tema. Es importante que ustedes esta primera parte, la que habla de algunas notas salientes de la figura del condominio, las tengan en cuenta, porque después las vamos a necesitar para avanzar ya en las especies de condominio con indivisión forzosa. Entonces hay conceptos que hay que tenerlos en cuenta desde el inicio, o sea, tenerlos claros, y vamos a puntualizar. Yo les envié a través de María Laura Fernández, que recién la vi, bueno, que estaba acá, no sé, lo mandé esta mañana, no importa porque no lo vamos a necesitar hoy, sí para la próxima clase. Les mandé un pedido de división de condominio, un caso práctico de la provincia de Mendoza, es una hoja, es muy poquito, para que ustedes puedan en la práctica, más allá de la teoría que vamos a abordar, en la práctica puedan ver cómo esos aspectos que tratamos, teóricos, se plasman en la realidad. Es un pedido de división de condominio simple, muy sencillo, pero ustedes van a ver que todos estos conceptos teóricos que vamos a empezar a trabajar hoy los pueden ver en un caso práctico, y les va a resultar muy ilustrativo poder identificarlo en un caso, en realidad, cómo se plantearía una división de condominio. En primer lugar, vamos a hacer una primera aproximación de qué entendemos, qué nos sugiere la palabra condominio. Bueno, hasta ahora ustedes vieron el derecho real paradigmático, que es la figura jurídico real del dominio, artículo 1887, inciso A, del Código, en la enumeración del Código Civil y Comercial, y podemos decir que la palabra condominio nos sugiere a primera vista, intuitivamente, más allá de las definiciones legales, nos sugiere la idea de un dominio de sujeto plural. ¿Sí? Tomamos el conocimiento previo que tienen de lo que es el derecho del dominio, y decir condominio, a primera vista nos sugiere la idea de un dominio de sujeto plural, de titularidad plural, ¿sí? Dominio de titularidad plural. Eso a primera vista, más allá de lo que diga el código. Y también nos sugiere la idea de la existencia de una comunidad, ¿sí? Es decir, la existencia de una comunidad, o sea, hay más de una persona. ¿Qué ocurre? Nosotros vimos, y acá vamos a apelar a los conocimientos previos,
que la figura jurídico real del dominio, ¿sí? Uno de sus caracteres esenciales justamente es la exclusividad. Si recuerdan, cuando vimos dominio, vimos los caracteres del dominio, esto ya ustedes lo conocen, vimos que la absolutez, en el sentido de suma de facultades, vimos la perpetuidad en cuanto a la duración del dominio, y vimos otro tercer carácter que era la exclusividad. ¿Lo recuerdan esto? Sí. ¿Qué significaba o qué significa la exclusividad? Significa la no concurrencia de titularidad. Es decir, el dominio es exclusivo en cuanto al sujeto titular no admite la concurrencia de varios titulares. La no concurrencia de titularidad o la no cotitularidad, que sería lo mismo. El dominio es exclusivo, dice el Código Civil y Comercial, y no admite más que un titular. ¿Sí? Seguidamente a este posicionamiento legislativo que adopta el Código Civil, el libro cuarto, título cuarto, trata la figura del condominio como una figura autónoma e independiente de la figura del dominio. ¿Me siguen hasta ahí? Esto, que parece a simple vista una obviedad, tras la legislación del Código Civil y Comercial, tiene una historia, y esa historia se vincula con la regulación. Si voy muy rápido me dicen, porque por ahí yo siento que voy bien, pero por ahí voy rápido, y quieren tomar alguna nota. Profe, disculpe, se le escucha despacio. Se escucha muy... Sí, tuve un problema hoy en internet, así que estoy en otra parte. A ver, ¿ahora me escuchan? ¿Ahora? Sí, sí, se escucha Sí, la sí, música se de escucha. fondo nada más, pero Sí, se escucha porque lo que llega a decir. tuve un problema con internet en mi domicilio, así que estoy en un lugar público y bueno, hay una música, me van a tener que disculpar, pero se cayó internet a las 10:15 de la mañana en mi casa, así que no quería dejar de estar en la clase, tuve que salir corriendo. Pero bueno, hagamos un esfuerzo, ¿me escuchan? Sí, Tampoco sí, yo no hay puedo problema, gritar, se escucha, se escucha. pero bueno. Espero la próxima clase ya poder estar en mi domicilio, pero bueno, ocurrió esto esta mañana. Incluso yo les mandé un correo, pero lo hice a través, ya no tenía tiempo de ingresar al campus, no podía, lo hice a través de María Laura. Bueno, no sé dónde había dejado, pero creo que me había referido a este punto que surge en virtud de la no concurrencia de titularidad en relación a la figura del dominio. Este posicionamiento, que es un posicionamiento teórico y legislativo, me suena el celular, y legislativo en torno a la figura del dominio, hace que el título cuarto, libro cuarto del Código, regule la figura jurídico real del condominio como una figura autónoma. Esta regulación autónoma, ¿me escuchan? ¿Sí? Me piden si no, ¿eh? Esta regulación autónoma de la figura del condominio no siempre fue así, porque el Código Velezano de 1869 no regulaba la figura del condominio, no consideraba el espíritu de Vélez, no consideraba al condominio como una figura con autonomía. Si bien había regulación en el artículo 2503, cuando se refería a la figura jurídico real del dominio, en el mismo inciso, en el inciso primero del artículo 2503, decía la figura del dominio y del condominio. Es decir, su posicionamiento no se identificaba con la autonomía de la figura. Los regulaba en todo caso al condominio como una especie dentro de la figura del dominio. ¿Me siguen? El Código Civil y Comercial los regula, los considera figuras jurídicos reales autónomas con regulación distinta, y en el 1887 los regula en el inciso A y en el inciso B en forma
independiente. Consagra esa autonomía que ya era producto de la labor de la doctrina, ¿sí? Esa discusión, ahora vamos a referir a si era o no o una figura jurídico real autónoma. ¿Comprenden hasta ahí? ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, queda claro entonces que el Código Civil y Comercial regula autónomamente la figura. ¿Qué es lo que nos dice el artículo 1983 del Código? Vamos a ver algunos de estos elementos y los vamos a ir analizando. Lo que dijimos recién en la figura del Código, en la regulación. 1983, ¿alguno lo puede leer? Si Nicolás. quiere lo leo, profe, no tengo Bueno, problema. a ver, Josefina. Artículo 1983, condominio. Condominio es el derecho real de propiedad sobre una cosa que pertenece en común a varias personas y que corresponde a cada una por una parte indivisa. Las partes de los condominios se presumen iguales, excepto que la ley o el título dispongan otra proporción. Bueno, vamos a analizar acá el artículo y vamos a identificar palabras claves en el análisis del artículo. Lo primero es, condominio es un derecho real de propiedad, ¿sí? Eso es la consagración de la autonomía de la figura autónoma, ¿sí? La regulación a partir del 1983 y la enumeración en el 1887 nos está refiriendo a eso. Y les habla que hay dos palabras claves acá en este artículo. Uno es pertenece, ¿sí? Pertenece. Y otro es corresponde, ¿sí? Esas son dos palabras claves en el artículo que las vamos a... ¿Por qué? Porque nos van a servir para lo siguiente. Condominio es el derecho real sobre una cosa que pertenece en común a varias personas. Cuando dice pertenece en común, significa que la titularidad del derecho tiene una pertenencia común a distintas personas. Y la otra palabra, o sea, admite la cotitularidad, a diferencia de la figura del condominio, que por su carácter de exclusividad no la admite, ¿sí? La pertenencia es la admisión de esa cotitularidad y que hace de la figura del condominio una figura autónoma, diferente, un tipo real distinto, ¿sí? Esa pertenencia, entonces lo tomamos como sinónimo o lo identificamos con la titularidad. Y la otra palabra clave en el artículo 1983 es corresponde. Esa correspondencia se está vinculando al derecho, ¿sí? Significa que el derecho corresponde a cada titular por una cuota o parte indivisa. Es muy simple esto. Ahí Kipper les pone el ejemplo del auto, le podemos pensar en cualquier ejemplo práctico, pero piensen en una torta, ¿sí? Todos somos titulares, y somos todos nosotros, por ejemplo, condóminos, todos somos titulares, ¿sí? De una torta, de una cosa, ¿sí? Consumible en este caso, y sin embargo a todos nos corresponde por una porción diferente. Esa titularidad significa, esa cotitularidad significa que todos somos propietarios de esa cosa común, pero sin embargo nos pertenece por porciones diferentes. Esas porciones diferentes pueden ser iguales, ¿sí? O pueden ser diferentes, o sea, pueden ser, uno puede tener el 50% y el otro puede tener las dos mitades siguientes, si fuéramos tres, bueno, acá somos más, pero me refiero que no tiene que haber exactitud entre esas porciones o esas cuotas indivisas. ¿Me entienden? En el caso, el ejemplo que les pone Kipper del auto significa que ahí sería una cosa no divisible, ¿sí? En la clasificación de cosas, un auto o un departamento sería una cosa no divisible, todos nos pertenece a todos por igual, pero sin embargo, aritméticamente o a través de una cuota, alícuota o porción ideal, nos pertenece en distintas proporciones, lo que no significa que esa pertenencia o esa cuota aritmética sea materialmente divisible. Piense si todos somos propietarios de un terreno o de un departamento, nos pertenece, somos todos cotitulares, pero no podemos materialmente dividirlo. En todo caso, esa división aritmética
de la cuota o de la alícuota será la identificaremos a las resultas de lo que va a ser la partición, que vamos a referirnos en la próxima clase. Pero el ejemplo me parece que en la vida cotidiana, si todos nosotros nos pusiéramos de acuerdo en comprar un bien inmueble, todos haríamos aportes diferentes, podríamos comprarlo, tendríamos cuotas o alícuotas diferentes, sin embargo no podemos dejar de reconocer que esa cosa nos pertenece a todos por igual, y esa correspondencia dependerá de la cuota. El derecho se divide por cuotas. ¿Hasta ahí comprenden? Hago mucho hincapié en esto porque a veces existe una dificultad en comprender esa parte abstracta o esa cuota abstracta, y decimos que es abstracta porque justamente no se corresponde materialmente con la cosa, ¿sí? No hay una correspondencia material. No es que si yo soy dueña me corresponden del departamento, tengo el dormitorio y el garage, y otro tiene la cocina y el baño. No, no hay una correspondencia entre la alícuota y la materialidad de la cosa. Eso es sencillo de comprender, con un ejemplo se ve más claramente. Sepan que alícuota, cuota, parte indivisa o parte ideal, hay sinonimia entre esos términos. Según el autor, lo van a encontrar de una u otra manera. Aunque el Código Civil y Comercial en el 1883 nos habla de cuota indivisa, ¿sí? O de parte indivisa. Hasta ahí, más o menos, es un primer panorama. Si no comprenden algo, si quieren que lo aclare, pregúntenme, por favor. ¿Sí? ¿Todo? ¿Entienden? ¿Comprenden bien? Sí, sí, profe, perfecto. Bueno, ¿qué pasa con esas cuotas o partes indivisas? Bueno, el artículo 1983 infine establece una presunción iuris tantum, es decir, que admite prueba en contrario, que esas partes indivisas o porciones se presumen iguales. Esa presunción, reitero, es iuris tantum porque admitiría prueba en contrario. ¿De dónde puede surgir que esa parte sea diferente? Bueno, los condóminos podrían pactar porciones que no sean igualitarias. Ante la duda, supletoriamente, rige en 1983 infine. Vamos a ver luego la posibilidad que tienen. ¿Dónde va a constar eso? En el título. Y podría ser la ley también que establezca justamente la distinta proporción que no sea igualitaria. Pero en principio, si no hay disposición en contrario, ya sea de la ley o ya sea por parte de los condóminos, la presunción es la igualdad. Entonces, ese artículo 1983 infine rige supletoriamente. Ahí ven ustedes cómo hay un escaso margen de autonomía de la voluntad, aún en materia de derechos reales, ¿sí?, para poder fijar una proporción distinta que constaría en el título, ¿sí? Hay algo también importante que les quiero hacer referencia, que se vincula con esta pertenencia y esta correspondencia. Esta pertenencia en común de la cosa, por parte de todos los condóminos, significa que hay concurrencia respecto del uso y goce de la cosa con otros condóminos. Es decir, esa pertenencia en común significa que hay una concurrencia respecto del uso y goce de la cosa en común. Si es un departamento que tenemos para veranear en Mar del Plata, va a ser indistinta la cuota ideal o la porción aritmética que cada uno tenemos, porque respecto del uso y goce podríamos usarla todos indistintamente en común, ¿sí?, más allá de la porción ideal, ¿sí? Ahora después vamos a ver qué pasa. Y, por supuesto, que respecto de la parte alícuota o la parte indivisa, significa, esa correspondencia con la cuota indivisa significa que cada titular dispone de su cuota o parte indivisa libremente. Existe una disposición absoluta respecto de esa, o sea, las facultades son más amplias respecto de esa porción. Después vamos a ver qué es lo que puede hacer.
Pero en cuanto al uso y goce, bueno, el uso y goce está vinculado con esa concurrencia común. Las facultades de disponer jurídicamente de la cosa son más amplias respecto de la alícuota. Yo puedo, por ejemplo, enajenar mi alícuota o en todo caso puedo constituir un derecho real de garantía sobre esa alícuota. Vamos a ver luego qué pasa sobre la cosa común. Que es lo que hay más restricciones. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Sí? Bien. Vamos a ver que de esta clasificación del artículo 1983 del Código Civil y Comercial obtenemos algunas inferencias. La primera inferencia que podemos extraer de la figura jurídico-real del condominio es que es un derecho real, viendo la clasificación que ustedes ya tienen de la primera parte de la clasificación de los derechos reales, vemos que es un derecho real sobre cosa propia, ¿sí?, que se ejerce por la posesión, ubicando, eso lo inferimos del mismo 1983, el objeto es una cosa común, en este caso, esa cosa común debe ser una cosa mueble, que puede ser registrable o no registrable, o puede tratarse de un bien inmueble, ¿sí? Y esa cosa, idealmente, ¿sí?, o abstractamente, la descomponemos en partes indivisas. Esa división en partes indivisas, esto lo decimos entre paréntesis, ahora vamos a ir a esa cuestión en particular, es una reminiscencia del modelo romano, la existencia de cuotas indivisas. Esas inferencias las extraemos justamente del régimen legal. Derecho principal sobre cosa propia que se ejerce por la posesión, el objeto es la cosa en su totalidad y que idealmente dividimos en partes indivisas, propio del modelo romano que ahora vamos a ver. ¿Qué ha ocurrido en torno a la figura, en torno a la naturaleza jurídica de la figura? Para los que no quieren hablar de la naturaleza jurídica de la figura, podemos hablar de las construcciones doctrinarias en torno a la figura jurídico real del condominio. Hablar de naturaleza jurídica es un posicionamiento filosófico, digamos que hablar de naturaleza jurídica tiene carta de ciudadanía en el derecho civil, pero los que no quieran hablar filosóficamente de naturaleza jurídica, hablamos de construcciones doctrinarias, o sea, construcciones de la doctrina en torno a la figura del condominio. ¿Sí? Que es lo mismo. Esto les digo porque existen posturas negatorias en cuanto a hablar de la naturaleza jurídica. Algunos textos los van a encontrar en algunos textos como naturaleza jurídica, porque es la que ha tenido carta de ciudadanía, y otros como construcciones de la doctrina. O sea, ¿qué dice la doctrina respecto de la figura? Acá tenemos dos posturas, que ya hicimos referencia, de cierta forma, al comienzo de la clase. Una postura es la que sostiene que el condominio es un dominio, es una especie de dominio de sujeto plural, ¿sí? Este posicionamiento no existió solamente en la doctrina nacional, donde autores como, por ejemplo, Salvat, Borda, Allende, Mariani de Vidal, la sustentaron. El condominio, entonces, es un supuesto de dominio de sujeto plural, sino que también la sustentó el derecho comparado, y concretamente el derecho comparado a través de la figura del Código francés de 1804. ¿Sí? El Código francés no consideraba o no trataba la figura del condominio, sino que se refería a él al tratar las sucesiones cuando lo trataba en todo caso como un supuesto de comunidad, pero no lo trataba autónomamente. Y el Código Civil de Vélez, en cierta forma, también parecía contraria a esta idea de autonomía de la figura, porque como dije al comienzo de la clase, en el 2503 trataba conjuntamente la figura del dominio y del condominio. ¿Sí? 2503, inciso A o primero, creo que es primero, usaba esa denominación, ¿sí? No lo trataba, entonces había una discusión
¿Es una figura autónoma o es una figura que es una especie del condominio? Bueno, por supuesto que, como dije anteriormente, el Código Civil ha zanjado esta cuestión, pero tienen que saber que existían estas dos posturas o estas dos construcciones en torno a la naturaleza jurídica. ¿Cuál es la diferencia? En otro punto, que hace referencia al programa, vamos a guiarnos mucho por el programa porque para orientarnos. ¿Cuál es la diferencia que tiene la figura jurídico real del condominio con otras figuras que ustedes conocen? Bueno, una de las figuras puede ser la sociedad, por ejemplo, que en cierta forma también hay pluralidad de socios, ¿sí? Aunque ustedes saben que la ley admite las sociedades unipersonales, pero bueno, eso es otro tema, pero en principio el término sociedad nos sugiere la existencia de más de una persona, más de un socio. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la primera diferencia tiene que ver con la constitución, cómo se constituye ese condominio. El condominio, la sociedad se constituye a través de un contrato, ¿sí? En cambio, el condominio no solamente puede establecerse a través de un contrato, podría ser una de las fuentes del condominio el contrato, pero también podría ser una fuente del condominio la ley, podría haber como fuente del condominio una disposición testamentaria, ¿sí? Un legado, por ejemplo. Una persona nos lega a Josefina y a mí un departamento, ¿sí? Entonces ahí la fuente sería una disposición testamentaria. Podría ser la ley, la fuente del condominio. Vamos a ver este supuesto cuando tratemos la unidad 10, ¿sí? El condominio con indivisión forzosa. O sea que el origen en la constitución de la sociedad y del condominio, vemos que, o la forma de constitución puede ser diversa. El afecto societatis... Profe, ¿el condominio también se puede adquirir por prescripción adquisitiva? Sí, también se puede adquirir por prescripción adquisitiva, ahora vamos sobre eso. En cambio, no se podría adquirir por prescripción adquisitiva la sociedad, pero ahí estamos en las formas de adquisición. Julieta, está bien tu aclaración, pero justamente en la forma de constitución vemos que el condominio es más amplio en cuanto a las formas de constitución que la sociedad. El condominio no está presente, es lo que se llama el affecto societatis, ¿sí? Que ustedes han visto seguramente en las sociedades, que es ese lazo común, ¿sí? o esa de deber de colaboración que tienen los socios. Eso en el condominio no siempre está presente o no está presente necesariamente. Por ejemplo, podría ocurrir que dos personas beneficiadas por un legado ni siquiera se conozcan y sin embargo estén beneficiadas por ese legado, o por ejemplo en el condominio con indivisión forzosa también podría ocurrir, ¿sí? Que está impuesto por la ley el condominio y bueno, no existe lo que se llama el affecto societatis en materia o en la figura de la sociedad. ¿Me siguen hasta ahí? Otra, el fin de lucro. Bueno, ustedes saben que la finalidad de lucro está íncita en la figura de la sociedad. Podría ocurrir que en el condominio no, que no existiera el ejemplo que les puse yo, en el cual Josefina y yo resultamos las dos beneficiarias de un legado, podría que no nos una en la finalidad de lucro propia de la sociedad, ¿sí? Otra diferencia es la que tiene que ver con la figura hay distintas figuras, ¿no? De comunidad que no son el condominio. Otra es la comunidad hereditaria. Bueno, en la comunidad hereditaria también la forma de constitución sería, por ejemplo, la sucesión mortis causa, o sea, la sucesión que se produce en el patrimonio de una persona por causa de muerte. Eso da lugar a lo que se llama la comunidad hereditaria. El condominio, como vimos recientemente, la constitución puede ser más amplia, voluntad de las partes, podría haber también condominio por una disposición testamentaria, el ejemplo del legado que yo puse con Josefina, también podría tener origen en la ley. Vieron cómo hay mayor amplitud en el condominio que en las otras figuras. Otra figura que podría ser es la figura del matrimonio, ¿sí? Es una figura, una institución que ustedes van a ver cuando cursen familia, ahora dentro de poco, el segundo cuatrimestre,
Pero bueno, justamente la figura del matrimonio, la institución del matrimonio, impone un régimen patrimonial específico y diferente, ¿sí? Donde el objeto no solamente está compuesto por cosas, o sea que ya hay la figura del matrimonio o la institución del matrimonio es distinta a la figura jurídico real del condominio, porque el patrimonio de o lo que se llama la sociedad conyugal puede estar compuesta por cosas que no necesariamente son cosas materiales, sino que pueden ser también bienes que no son cosas. Estamos trayendo conocimientos previos que ustedes tienen, la amplitud del concepto de bienes, los bienes que son cosas y los bienes que no son cosas, que pueden ser derechos. Es decir, el concepto de la institución del matrimonio tiene un objeto más amplio. Lo mismo también con la comunidad hereditaria, ¿sí? Porque en la comunidad hereditaria, que tiene lugar ese patrimonio, esa universalidad de bienes que pertenecían al causante, es decir, a la persona fallecida, es más amplio en cuanto al objeto que el concepto de cosas. Y acá también ustedes pueden unir con conocimientos previos que tienen de la primera parte, porque ustedes saben que, por ejemplo, en la traslación de la universalidad patrimonial de los bienes de una persona, puede haber cosas, puede haber un auto, puede haber una casa, puede haber una bicicleta, pero también puede haber derechos, como podrían ser, por ejemplo, los derechos intelectuales o como categoría sui generis, ¿sí? Y ahí no son cosas, y eso quedaría comprendido dentro de la comunidad hereditaria, del objeto de la universalidad de la comunidad hereditaria, ¿sí? ¿Vieron cómo a través de los ejemplos y a través de unir lo que ustedes ya saben, ¿sí? con lo nuevo, bueno, ustedes pueden ir comprendiendo mejor? Y esto les va a servir para cuando lean solos, si es que, o solas, si es que ya no lo empezaron a hacer. Este es el rol de la clase, es acompañar ese proceso de aprendizaje que ustedes inician a través de la lectura y los acompañamos en eso. Y es unir lo que sabemos con lo nuevo, y siempre ampliamente. Hasta ahí sí, y además traemos también conceptos de otras materias, ¿sí? Hablamos de sociedades, bueno, hablamos de comunidad hereditaria, todavía no vieron sucesiones, pero bueno, tienen intuitivamente y por formación hay conceptos elementales que ya los tienen. Entonces es bueno traerlos, para no quedarnos solamente con la visión de derechos reales, porque el derecho es uno, se divide académicamente, pero es uno. Entonces siempre con esa mentalidad de comparar, de amplitud, de traer lo que sabemos con lo nuevo, y eso los va formando mejor, y tienen un mejor decir y un mejor pensar luego, que es lo que procuramos que tengan, un pensamiento más crítico y no por ahí tan memorístico de la figura. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Hasta acá no. Ahora vamos, Julieta, con lo que vos un poco trajiste o hacías referencia. Bueno, hay algo que el programa les pide, que les dice sistema romano y germánico, estamos en el punto 1, ¿sí? Bueno, el sistema romano y germánico, algo dije al inicio de la clase cuando vimos de la cuota indivisa, el sistema romano y el germánico son, ¿qué son? Son distintas concepciones históricas o modelos en torno a la figura del condominio. Son distintos sistemas. Vamos a ver cuál es el sistema, ya lo voy adelantando, ya algo dije, que adoptó el Código Civil y Comercial y que adoptó el Código Velezano. Es decir, en esto hay una continuidad histórica entre el Código derogado y el actual, que es que ha adoptado el sistema o el modelo o la concepción del modelo romano. Sintéticamente, esto ustedes lo pueden encontrar en los textos, algunos como una referencia muy genérica, los autores hacen una referencia genérica y más allá de los manuales van a encontrar por ahí referencias más concretas. Pero sintéticamente, el modelo romano, ¿qué significa? El modelo romano sigue un esquema esencialmente individualista, donde ve la figura del condominio como una figura transitoria, ¿sí?
¿por qué lo ve como una figura transitoria? Porque considera que el condominio, así se concebía en Roma, era la mater discordiorum. Voy por el chat, ¿sí? Mater ¿sí? Ahí fue por el chat, en latín, mater discordiorum. ¿Qué significa mater discordiorum? ¿Qué les parece? La madre de las discordias, el mar de los problemas y de los enfrentamientos entre los condóminos. Todo lo que significa compartir con otros a veces genera esas discordias. ¿Sí? La cotitularidad, desde el punto de vista del sistema romano, era la madre de las discordias. Mismo posicionamiento adoptó el codificador, Vélez, respecto de la figura de la propiedad horizontal, que ustedes van a ver, si no es que empezaron ya a ver, van a ver próximamente. No lo empezaron a ver aún, ¿no? Bueno, porque ahí nos está faltando una docente, pero lo vamos a suplantar, porque saben ustedes que se jubiló la doctora de la Canal. Bueno, justo antes de eso, cuando le llega la jubilación, no podía tomar ya evaluación en la instancia recuperatoria, así que bueno, no tuvieron clase el martes, pero eso el profesor titular va a disponer alguna rotación de docentes con el resto de los docentes de otras comisiones, y se va a suplir esa ausencia, por lo menos hasta que se tome una decisión, para que ustedes no dejen de tener clase. Pero ustedes van a ver que cuando veamos concretamente la figura jurídico-real de la propiedad horizontal, van a ver que también Vélez Sarsfield la consideraba como la madre de las discordias, justamente por esta cotitularidad que existe, o esta concurrencia de realidad de sujetos, que es la madre de las discordias. Vélez Sarsfield no consideró y no reguló la propiedad horizontal, y recién a mediados del siglo XX, 1943-45, la figura jurídico-real de la propiedad horizontal ingresa al sistema, porque ustedes van a ver que no estaba. O sea, es uno de los supuestos en donde la taxatividad de esa legal, a la que decíamos, de la nómina de los derechos reales, ingresa una figura que no estaba dispuesta por el codificador. Bueno, el condominio también, desde el punto de vista de los romanos, era considerado, de la tradición romanista, digamos, era considerado como la madre de las discordias. Y por eso siempre se pensó que la figura era tendiente, o debería tenderse a su división, a su disolución. Era meramente transitoria. Esa transitoriedad de la concepción romana daba lugar a que a los sistemas jurídicos contuvieran una serie de herramientas tendientes a que los condóminos, ahora vamos a ver cómo se podía generar un condominio, ¿sí? A que los condominios salieran de esa figura de la comunidad, salieran rápidamente, o sea, que generara una válvula de escape. Esa válvula de escape, voy por el chat, era la actio comuni dividundo. ¿Sí? Que era la acción de pedir, bueno, ahí hubo alguna letra que, actio comuni, que me salteé, por escribir rápido, pero es la actio comuni dividundo de los romanos. Es decir, esa posibilidad que tenían los sujetos que estaban en comunidad de salir rápidamente de esa situación. ¿Por qué? Porque los romanos, o la concepción romana, entendía que no era posible la concurrencia de cotitularidad respecto de una cosa. Solamente existía un sujeto, una cosa o un objeto. Un objeto porque puede tener más de una cosa, ¿no? Un sujeto, un objeto. Esa era la perspectiva romana. Por lo tanto, cuando había varios sujetos, un objeto, esa situación era meramente transitoria, y había que salir rápido. Y para salir rápido, el sistema preveía la actio comuni dividundo. Y la otra característica del sistema romano, hasta ahí comprenden
el sistema romano, van a ver que los textos les hace referencia muy rápidamente, o en la enunciación, cuando ven condominio, los autores hacen una referencia a estos sistemas. Pero acá el programa se los pide como un punto. La otra característica del sistema romano, que también identificamos tanto en el Código Velezano como en el Código actual, es la existencia de una cuota indivisa. Como referimos en el 1983 Infine, corresponde, nos habla de la existencia, más allá de la titularidad de la cosa común, la correspondencia a una cuota indivisa. Y esa existencia de una cuota indivisa justamente se vincula con la visión o la perspectiva del sistema romano, que tiene que concretizarse en algo, esa titularidad. Tiene que haber algo que pertenezca individualmente, porque era un sistema individualista, como dijimos. Entonces, tenemos la titularidad sobre el todo, pero esa individualización tiene que existir una parte indivisa, donde el sujeto concretice sus amplias facultades sobre esa parte abstracta o ideal. Y por eso se dice que el sistema romano es un sistema individualista. Esa necesidad de concretizar o esa necesidad de subjetivizar en una parte ideal. Por supuesto, con nuestro Código Civil, reitero, tanto en el Código Velezano como en el Código Civil y Comercial, reitera o existe esa continuidad con el sistema romano. En paralelo al sistema romano hay otro sistema, que es el germano, que les pide, o germánico, que les pide el programa y que está en los textos o en los manuales de acceso a ustedes. El modelo germano, o se llama modelo germano, o modelo de propiedad común, ¿sí?, no ve tantas desventajas como el sistema romano en estas comunidades. No ve tantas ventajas. Entonces, lo que tiene es que ve algunas ventajas en esa situación de indivisión. Hay situaciones en las que hay ventajas en esa indivisión. Entonces, no hay en el sistema romano esa división en cuotas. Hay una cosa común o propiedad de mano común y no existen las cuotas, alícuotas o partes indivisas o partes abstractas. Solamente va a haber se va a identificar el derecho de esos comuneros a las resultas de la división, pero no existe esta división por cuotas. Claramente nuestro sistema sigue el sistema romano, la existencia de cuotas, la posibilidad de, en cualquier momento que tienen los comuneros, de pedir la división a través de la acción de partición. Sí, claramente en toda la regulación de la figura del condominio, nuestro sistema sigue el modelo o el sistema romano al que refiere el programa de estudio. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Sí? Profe, Sí. ¿puedo hacer una consulta capaz medio tonti? No, ninguna es tonti, dale. Y ¿nunca se previó el condominio como un dominio imperfecto en el cual se afecte la exclusividad, o eso estaría dentro de cómo lo tomaba Vélez, como una especie del género dominio? ¿Me explico? No, claro, lo tomaba como una especie del género dominio. Sí, Bien, nunca fue un dominio imperfecto. No, porque no. El posicionamiento es que es una especie dentro del... Porque el dominio imperfecto tiene otra connotación, digamos. Claro. Afecta a otros aspectos. Y claro, no tiene otro motivo. Claro, y no tiene otra regulación. Acá la exclusividad tiene que ver con la titularidad. Perfecto. Pero bueno, a ver, esas son construcciones teóricas, ¿no?, que las hacemos referencia porque tienen que ustedes saber por qué la regulación es de una y otra manera, por qué cambió, o sea, que no es caprichoso, sino que tiene que ver con construcciones doctrinarias. El derecho evoluciona. ¿Cómo evoluciona el derecho? Y el derecho evoluciona desde la doctrina, ¿sí?, que es el posicionamiento o la visión científica respecto de la figura, o de la jurisprudencia. ¿Sí? Entonces son los lugares donde evoluciona. Bueno, son teorías, y como teorías puede haber otras, pueden modificarse, pueden reformularse, como en todas las disciplinas. Son posicionamientos, no está dicha la última palabra nunca. Gracias, profe. Postura. No, de nada. Bien.
¿cuáles son? A ver, es que me voy a guiar un poquito por el programa. No obstante, esto es importante, no obstante, a esa transitoriedad que prohibía el modelo romano, ese carácter transitorio, ¿por qué carácter transitorio? Y fallecía una persona, se daba una situación de comunidad, y bueno, rápidamente esa situación de comunidad había que salirse de esa situación. Sin embargo, la dinámica de la vida empezó a demostrarnos que hay situaciones de comunidad que se prolongaban y que no eran meramente transitorias. Y ahí justamente donde surge toda la dinámica del condominio, cuando es estable, cuando el condominio es una figura como hoy, independiente y estable, donde hay toda una dinámica, toda una vida que hay que regular. Y esa dinámica y vida que hay que regular, ustedes la encuentran plasmada en el Código Civil y Comercial, cuando, por ejemplo, habla de la administración, del quórum, de la asamblea, la distribución de frutos, las mejoras, los gastos de conservación, las deudas, que vamos a circunscribirnos a ello en la próxima clase. Es decir, que ya no es una figura transitoria, más allá de que está siempre latente la posibilidad de pedir la partición, siempre está latente esa posibilidad potencial de pedir la partición. Bueno, hay una vida que tiene el condominio que hay que regularla, justamente por la pluralidad de sujetos, por la concurrencia de titularidad. Y eso lo vamos a ver en la próxima clase en profundidad. ¿Cuáles son las categorías que regula el Código Civil y Comercial en relación a la figura del condominio? Bueno, la primera categoría que regula es la del condominio simple o normal, ¿sí? Donde identificamos claramente la existencia de una parte indivisa o cuota. Esa parte indivisa o cuota, si tuvieran que definirla o les preguntasen qué es esa cuota indivisa o parte ideal o alícuota. Bueno, en primer lugar es una medida, ¿sí?, de la correspondencia de cada condómino respecto del todo. Es una medida, ¿sí? Pero además de ser una medida, es un, como ha definido Borda, es un as con H y Z, as de derechos y obligaciones. Es un conjunto, es un amplio espectro de derechos y obligaciones. Derechos y obligaciones que vamos a puntualizar en el próximo encuentro, ¿sí? Es decir, es un conjunto de derechos y obligaciones, vamos a ver cuáles son. Hay derechos que se tienen sobre la parte común, ejemplo, hoy vimos el uso y goce, y hay otros que tienen sobre la parte indivisa, sobre la parte privativa o indivisa. Son diferentes. Y hay también obligaciones, la contribución a los gastos, a las mejoras, es decir, hay un montón de... Es un compendio, un conjunto de derechos y obligaciones. Y el otro tipo de condominio es el condominio con indivisión forzosa. ¿En dónde? ¿Por qué se llama condominio con indivisión forzosa? Se llama así porque la facultad de pedir la división se encuentra suspendida, ¿sí?, o postergada. Suspendida o postergada. En el condominio común o simple, esa posibilidad de pedir la partición siempre está latente. En cualquier momento los condóminos pueden pedirlas. Sin embargo, en el condominio con indivisión forzosa, su denominación creo que lo dice todo y es ilustrativa, indivisión forzosa, esa posibilidad de pedir la división, está suspendida o postergada. ¿Por qué está suspendida o postergada? Bueno, las razones pueden ser diversas. Puede ser que las partes, o por ejemplo, a través de un testamento, se haya dispuesto esa indivisión forzosamente. Puede ser que también los condóminos hayan pactado esa indivisión. Vamos a ver que el término son 10 años, la posibilidad de pactar esa indivisión incluye un término que son los 10 años. Esto lo vamos a profundizar en el próximo encuentro. Puede ser que el juez, o sea, que a través de una decisión judicial, se postergue la indivisión, esto es cuando fuere nociva, ¿sí?,
Después vamos a ver cuáles son los supuestos o cuándo se daría esa nocividad, ¿sí? Puede ser también, generalmente habla de circunstancias graves. Les voy a poner un ejemplo que podría ser un ejemplo de nocividad. Es el ejemplo que ocurrió muy asiduo, lamentablemente, en la provincia de Buenos Aires, en la región pampeana, con las inundaciones, ¿sí? En donde pedir la indivisión, por ejemplo, de los campos, sería altamente nocivo para todos los copropietarios, toda vez que dividir un campo que está bajo el agua, desde el punto de vista de su valor en el mercado, es notoriamente inferior. Pedir la división sería nocivo. Pero después vamos a verlos con casos prácticos, por eso traté de desdoblar el tratamiento del tema, por un lado las cuestiones teóricas, para ya la próxima clase ir a las cuestiones prácticas, ¿sí? Entonces ahí habría un supuesto de nocividad, que en este caso serían circunstancias naturales que hacen que esa posibilidad de división se vea postergada o suspendida, como dije al principio, en la categoría de la indivisión forzosa. Suspensión Profe, o ¿puedo hacer postergación. una pregunta? ¿Quién me habló? En cuanto a la indivisión, Julieta. no, Julieta, en Sí. cuanto a la indivisión forzosa, ¿siempre es suspendida o postergada? O sea, no es perpetua. Me pone el agua. Lo vamos a ver O eso la próxima clase. Vamos a ver, hay supuestos que provienen de la ley, vamos a profundizarlo en la próxima clase, Julieta, ¿sí? Así lo dividimos con casos y con ejemplos. En realidad siempre está latente esa posibilidad de pedir la partición, lo que pasa a veces es más perdurable, porque siempre y cuando, por ejemplo, me gustaría que lo veamos con ejemplos en el próximo encuentro, pero por ejemplo, podría ocurrir que existiera una situación transitoria, como la que referí recién, como las inundaciones, por ejemplo, en la región pampeana o en la provincia de Buenos Aires, sería meramente transitoria, o podría ocurrir que tuvieran mayor perdurabilidad, como podría ser, por ejemplo, las cosas de uso común de dos o más heredades, o las cosas de uso común en la figura de la propiedad horizontal, en donde siempre y cuando sean de uso común, bueno, va a ser más, va a tender a la perpetuidad o a la perdurabilidad. Me gusta más ese término que el término perpetuidad, a la perdurabilidad de la indivisión. Pero si cesase esa cosa, si esa cosa dejase de ser necesaria, ¿sí? Bueno, en ese caso la cosa podría dividirse. De modo que la perdurabilidad, cada caso particular responde a una situación, pero la perdurabilidad depende de la necesidad. La cosa persiste en ser indivisible, ¿sí? De acuerdo a la necesidad. No sé si comprendés lo que quiero decir. En realidad tiene relación con muchas figuras, pero en la propiedad horizontal se ve claramente. Podría ser que algo tenga visos, o sea, que a primera vista sea definitivo, pero en realidad nada es definitivo. Una cosa es indivisible porque es necesaria. Por ejemplo, vamos a ir a la figura de un barrio cerrado, las calles que comunican internamente en un barrio cerrado, que se aplican las reglas del condominio. Bueno, si esas calles conectan a una propiedad con otra o a la salida común, digamos, bueno, esa indivisión es perdurable, no sé si definitiva, utilizar la palabra definitiva, pero es perdurable en el tiempo. Ahora, si en algún momento esa calle o ese pasaje común no es más necesario, bueno, en todo caso sí se podrá pedir la división siempre y cuando fuese posible. Digamos que con ejemplos prácticos vamos a ver que porque, a ver, la idea es que en el condominio la partición y la división siempre está latente, siempre. Y esa perdurabilidad dependerá de las circunstancias y de la necesidad o no, pero siempre está latente, es íncito a la figura. Justamente eso es el modelo romano que está
que está contemplado. Siempre esta posibilidad de pedir la partición, digamos, o la división. Pero eso con los casos prácticos vamos a ver y vamos a referir a algo de lo que vos dijiste hoy, Julieta. Y bueno, y también hay situaciones, que esto también se vincula con algo de lo que ha dicho Julieta, que vamos a ahondar en la próxima clase, en donde la inhibición forzosa proviene, en este caso de la ley, ahí quizás vas un poquito más adelantada vos en la lectura, donde el condominio es el que se llama el condominio de muros, cercos y fosos, que es lo que se conoce comúnmente como la figura o el fenómeno de la medianería, que es un condominio de inhibición forzosa, que es todo un tema, el fenómeno de la medianería, que también lo vamos a ver en la unidad 10. ¿Sí? Y después está el que sí ustedes conocen como condominio por confusión de límites. ¿Se acuerda que lo vieron cuando vieron dominio, cuando hay confusión de límites, hasta tanto y en cuanto se sustancie la acción de deslinde, se considera que en esa confusión de límites de dos heredares, se considera que hay un condominio, que se configura un condominio. ¿Esto lo recuerdan? Profe, estos últimos dos que nombró, condominio de muros, cercos y fosos, y por confusión de límites, ¿están dentro del condominio con inhibición forzosa o son aparte? Exacto. Ok. Sí, eso es. Bien, gracias. Después los vamos a detallar todos en particular. Ahora hacemos una presentación para que vean que más allá de la figura del condominio simple o normal, existen todos estos supuestos. Y vamos a dar ejemplos. Lo vamos a ver con casos prácticos y cuándo está esa, digamos, perdurabilidad, o si es definitiva en algunos casos, o para siempre, como recién infirió Julieta. O dijo Firió. Después lo vamos a distinguir. A mí lo que me interesaría que ustedes hagan después de esta clase, ya pensando en el próximo encuentro, es que todo esto que dijimos hoy, por lo menos la primera parte, ustedes la vuelvan a releer más de la clase, porque eso nos va a permitir tener mejores herramientas para avanzar en los supuestos, no ya terminar con el condominio simple y avanzar en los supuestos del condominio con indivisión forzosa. Por último, vamos a referir, esperen que ubico en el programa, vamos a referir a cuáles son las facultades. Esperen que tengo un código comentado y tengo la letra muy chica del código. A ver si alguno me lee el artículo 1987. A ver si yo lo leo si quiere. Sí. Artículo 1987. Convenio de uso y goce. Los condominios pueden convenir el uso y goce alternado de la cosa común o que se ejercite de manera exclusiva y excluyente sobre determinadas partes materiales. Bueno, esto acá se vincula con el artículo 1983 que vimos al comienzo de la clase, o sea, cuando describimos la figura del condominio, hablamos de que la cosa, hablamos de dos palabras, pertenencia y correspondencia, dijimos que eran dos palabras claves. Como la cosa, la totalidad de la cosa pertenece a todos los condóminos en común, el uso y goce, dijimos que las facultades eran amplias y que el uso y goce era amplio respecto de todos. Sin embargo, o sea, que queda consagrado en el 1987, tienen la posibilidad de convenir el uso y goce alternando la cosa común o que se ejercite de manera exclusiva o excluyente sobre determinadas partes materiales. Piensen, por ejemplo, en un departamento que fuésemos 3 propietarios, Julieta, Josefina y Manuel, ¿sí? Fueran los 3 propietarios. Bueno, en principio, por esa titularidad común sobre la cosa, que es un departamento en la ciudad de Mar del Plata, podrían convenir la alternancia, podrían convenir que uno lo usa preferentemente en enero, otro en febrero y otro en marzo, en la temporada. Podría ocurrir que no digan nada, es decir, que
lo hagan, utilicen indistintamente, y después vamos a ver qué es lo que ocurre. Estoy teniendo un poco de ruido acá, no sé si a ustedes les molesta. No, profe, no hay problema. Bueno, disculpen, pero era esto o no dar la clase. Bueno, podría ocurrir que simplemente tácitamente aceptaran el uso indistinto de la cosa. Acá después vamos a ver, ya con algunos ejemplos prácticos, que el código ha receptado la jurisprudencia, es decir, qué ocurre si ahí tácitamente aceptan que otros condóminos utilicen la cosa, si se oponen o si tácitamente lo aceptan, si da derecho a indemnización o a compensación o no. Eso lo vamos a ver en el próximo encuentro. Pero en principio el uso y goce es amplio respecto a todos los condóminos y podrían establecer un convenio de uso y goce, como por ejemplo el ejemplo que les puse recién. Yo les propongo lo siguiente, porque no quisiera entrar en los casos prácticos hoy. Simplemente vamos a hacer una pequeña referencia a la figura de la partición, porque la trajimos hoy como posibilidad latente. La partición justamente es el modo de extinción del condominio, ¿sí? Es el modo de extinción característico de la figura del condominio. Vamos a referir, como la trajimos a colación y de alguna manera se vincula, por supuesto, con los temas que vamos a ver en el próximo encuentro, vamos a decir que en cuanto a su naturaleza, para cerrar la clase con este tema, es un modo de extinción del condominio y de la comunidad de bienes en general. Eso es la partición. Y es el destino común de toda comunidad. El destino natural de toda comunidad es la partición. Partición que siempre está latente y que puede estar suspendida o prorrogada, como vimos en el condominio de indivisión forzosa, que vamos a ver a partir de la unidad 10. Pero que siempre está esa posibilidad. Esa facultad de pedir la partición es una facultad de orden público, ¿sí? ¿Por qué es de orden público? Bueno, acá ustedes lo vinculan con lo que saben ya de la primera parte, porque es de orden público porque hace a la estructura justamente de los derechos reales. ¿Se acuerda cuando vimos estructura de los derechos reales? ¿Con qué se vinculaba esto? Les pregunto yo a ustedes. ¿Cómo, profe? Perdón. Cuando yo les digo que la partición hacia la estructura de los derechos reales y por lo tanto es de orden público, es decir, nunca podría pactarse entre condóminos la no posibilidad de partición. Siempre puede prorrogarse, ¿sí? Puede prorrogarse, puede establecerse un plazo de no ejercicio de la acción de partición, pero nunca podría definitivamente, y acá también tiene que ver con la pregunta de Julieta, nunca podría definitivamente pactarse la no partición de la cosa, definitivamente. Y yo les digo que es de orden público, porque se vincula con la estructura de los derechos reales. ¿Sí? Esas son todas afirmaciones que les estoy haciendo. Yo les pregunto, esto que estoy diciendo, ¿con qué se vincula que ustedes vieron en la primera parte? Con que las partes no pueden extinguir derechos reales. En este caso, si la partición es un modo de extinción, lo relacionamos con ese aspecto. Eso pienso yo. ¿Están de acuerdo todos? Julieta, Fernanda, Manuel y bueno, el resto de Nicolás. ¿Cómo? ¿Cómo, Manuel? Podrían disponer cómo son las regulaciones en el ámbito de derechos reales. Es decir, bueno, vos sí podés, digamos, de algún modo, vos no vas a poder, sin indivisión forzosa, no hacer la partición. Estás renunciando a un derecho que es público. ¿Con qué se vincula? Si se vincula con la estructura, ¿con qué se vincula? ¿Que vieron ustedes? Con el números clausus. Sí, con el números clausus, por ahí es de orden público. El números clausus tenía que ver con la... ¿Quién dijo números clausus? Yo, profe. Ailín. Ailín, no te veo, Ailín. ¿Cómo estás? Bien, no tengo cámara por ahora. Está bien, no hay problema. Se vincula con el números clausus, que no solamente es la nómina del 1887 en todos los tipos reales, sino lo que tiene que ver con la estructura interna de los tipos. Y
hace justamente a la estructura interna de la figura del condominio la posibilidad de pedir la partición. Y es de orden público. Justamente ahí viene una aplicación del orden público. No podría no pactarse, puede suspenderse, ¿sí? O puede prorrogarse, pero no podría pactarse la inexistencia de partición, porque eso afectaría a la estructura del derecho real o de condominio o del tipo, y sería contrario al orden público. ¿Sí? ¿Sí? ¿Comprenden? Es otra manera también de cómo ustedes enlazan lo que saben. Vieron que dijimos en la primera parte cuando comenzamos la materia, que todo lo que veían en la unidad 1 después iba a ser utilizado en las figuras jurídicos reales en particular. Entonces acá es donde empezamos a enlazar esa teoría general de los derechos reales o esa parte general con los tipos reales en particular, que es lo que estamos tratando. Hasta ahora vimos dominio, ¿sí? Y ahora estamos viendo condominio. Entonces empezamos a traer todos esos conceptos de la unidad 1 para el tipo real específico. La partición hacia la esencia, justamente porque el código sigue el modelo romanista, la partición es esencial en la figura del condominio. Puede prorrogarse, puede postergarse, pueden existir circunstancias extraordinarias que ameriten postergar esa partición, por ejemplo, por nocividad, pero nunca podría anularse del todo esa posibilidad de pedir la partición por hacer a la estructura y por afectar el orden público. Esto es importante, porque les podrían preguntar en el parcial, ¿y por qué no? ¿Y por qué? Y vieron que a veces en la dinámica del examen surge ese tipo de... Y bueno, tiene que ver con eso, justamente. Por lo tanto, como es de orden público, también esto ya lo dije, pero le vamos a poner una palabra, es irrenunciable, y es imprescriptible. No prescribe la posibilidad de pedir la partición y yo no puedo renunciar a priori. Puedo postergarlo, en mi testamento puedo decir, bueno, voy a legar un departamento a Juan Manuel y a Sofía, ¿sí? Y voy a postergar esa posibilidad, ya vamos a ver los supuestos, de pedir la partición. Pero no podría establecer una cláusula que diga que renuncien a pedir la partición. No podría. Es importante que sepan también que la partición es una facultad, es una facultad que es de orden público, y que esa facultad de pedir la partición se puede ejercer en forma extrajudicial, es decir, que nosotros que estamos acá todos juntos, pactemos la partición en forma extrajudicial, o a veces puede ser, o privada, lo que se conoce como partición privada, o a veces puede ser que no sea posible hacer esa partición privada o extrajudicial y sea necesario recurrir a esa vía, ¿sí? Entonces, cuando es necesario ocurrir o recurrir a esa vía, estamos en presencia de la acción judicial de partición. Y esa acción judicial de partición es lo que los romanos llamaban la actio comuni dividundo, la acción de división de ese estado de comunidad. La partición es una facultad y la actio comuni dividundo la ejercito cuando tengo que promover una acción, concretamente el pseudo judicial. Puede ser que no ejercite la actio comuni dividundo porque no sea necesaria hacerla ocurrir a la vía judicial. Puede ser que la hagamos en forma particular, ya después veremos cómo la instrumentamos, ¿sí? Por supuesto que si hay un bien inmueble requerirá la instrumentación a través de instrumento público y demás. La instrumentación la vemos después, pero puede ser que no sea necesaria promover la actio comuni dividundo o la acción judicial, porque la partición la hacemos nosotros, sin necesidad de acudir a la justicia. ¿Hasta ahí me comprenden? Bueno, y esto se vincula entonces con las clases de partición. La privada, ¿sí? Que la privada se da cuando esto lo regula, bueno, no me quiero adelantar, no los quiero llenar hoy de contenidos,
porque vamos a volver sobre este punto, pero la privada es cuando todos los condóminos son capaces y están presentes y la convienen, ¿sí? O sea, todos los condóminos son capaces, están presentes y convienen la partición en forma privada. Les quiero decir, y un poquito me adelanto con lo que vamos a ver la próxima clase, que las reglas aplicables a la partición son las reglas relativas a la partición de herencia. Es decir, hay una remisión que hace el sistema del código a las reglas de la partición de herencia. Concretamente ahí van a ver el artículo 2369 del Código Civil y Comercial. Reglas aplicables a la partición, las reglas de la partición de herencia, ¿sí? Que incluso las van a ver en el próximo cuatrimestre cuando vean sucesiones. Bueno, se aplican al condominio también. Y la otra es la partición judicial, ¿sí? La partición judicial va a ser necesario ocurrir o recurrir, no hay un recurso, por eso digo ocurrir a sede judicial, ¿cuándo? Cuando les parece, cuando haya incapaces, ¿sí? O personas con capacidad restringida, o personas que estuvieran ausentes, ¿sí? Por el régimen de la figura de la ausencia, cuando existan terceros interesados que se opongan a la partición privada, cuando les parece que puede haber terceros interesados que se opongan a la partición privada. ¿Quién puede ser un tercero interesado que se oponga a la partición privada? Un acreedor. Un acreedor, bien, Nicolás. Un acreedor que se opone a la partición privada porque tiene miedo que se vulneren sus derechos y que justamente se torne ilusorio el cobre de sus créditos y se opone, con lo cual la instancia judicial se abre y queda, estamos bien en presencia de una partición de tipo judicial por la oposición de ese tercero, o bien cuando puede ser cuando no haya acuerdo entre los comuneros o entre los condóminos, ¿sí? Entonces, al no haber acuerdo entre los condóminos o comuneros de hacer una partición privada, va a ser necesario ocurrir a la vía judicial y ahí se promoverá la acción judicial, que es la acción o la actio comuni dividundo del sistema romano, ¿sí? ¿Están cansados? El acreedor hipotecario, el caso del inciso B. Bueno, podría ser el acreedor hipotecario, de eso vamos a hablar un poquito en la otra clase. Por supuesto que muchos de estos conceptos que hoy vimos, algunos ya los conocen porque leyeron el tema, otros les son totalmente extraños porque todavía no empezaron a ver condominio, pero la idea de la clase es que el que ya empezó a leer pueda identificar en esta breve síntesis e introducción que es la clase, muchos de los conceptos que leyeron ustedes autónomamente, otros se vayan con estos conceptos y los puedan identificar acto seguido cuando lean el tema solos, ¿sí? No importa si lo leyeron antes o después, lo ideal es siempre que lo lean antes, porque vamos más avanzados. Lo importante es que complementa, la clase complementa. Yo lo que les voy a pedir es que hagan lo siguiente, para poder, la segunda parte, lo que nos reste, vamos a tratar de ir a la aplicación práctica, o sea, la dinámica de parte de lo que dijimos hoy. Entonces necesito que ustedes lean muy sintéticamente esto que dijimos hoy, estos aspectos que dijimos hoy, para verlo después en la práctica, para ver cómo es la dinámica del derecho real de condominio, y identifiquen en eso que les mandé a través del mail de María Laura. María Laura, ¿estás ahí? No importa. Sí, estoy acá, estoy acá. María estoy Laura, con la cámara apagada porque tengo una mala conexión. No, está bien, no te preocupes. Sé de eso porque acá tengo unos chicos corriendo. Pero yo lo que me interesa a mí es a través de ese fallo jurisprudencial, que es un fallo del año 2017, es un fallo de Mendoza, o sea, que tiene vigencia después de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial. Es muy sencillo que ustedes identifiquen muchos aspectos de los que hoy dijimos. Cuando digo identifiquen, es que con un resaltador ustedes marquen
estos aspectos teóricos en ese caso, que es un pedido de división de condominio simple. Es un caso muy sencillo. Entonces ustedes ahí van a poder identificar las cuotas, van a poder identificar muchos aspectos teóricos en la práctica de un pedido de división de condominio que hizo una persona en la provincia de Mendoza. Para que no quede solamente en el marco de la teoría, sino que lo puedan plasmar. Y la segunda parte de la clase, para ya cerrar a grandes rasgos esta unidad, lo vamos a ver en la dinámica. Pero esa es la tarea o el trabajo que les encomiendo para la próxima. Leer más o menos lo que vimos hasta acá, obviamente si surgen dudas, anotárselas y las planteamos en el grupo, acá en la clase, en esta clase, y también que identifiquen en ese escrito lo que vimos. Van a identificar lo que vimos hasta hoy y después van a seguir identificando otros aspectos que son los que vamos a ver en el próximo encuentro. Pero la idea es esa, porque eso les va a servir de ejemplo a ustedes para ilustrar la teoría. Porque justamente esta figura, ahora cuando entramos en las figuras jurídicos reales, tienen dinámica, es la parte dinámica del derecho. Vieron bastante en condominio, pero vieron que ahora las figuras requieren una dinámica, que es la aplicación práctica, la dimensión práctica a la que hacemos referencia. ¿Les parece bien esta propuesta de trabajo? ¿Quieren sugerir algo? ¿Modificar algo? No, profe, creo que está bien. ¿Sí? No, Consulta, profe. ¿Cómo? La clase que viene se va a ver las formas en hacer la partición, viste, que va por lo que viera en especie, por venta y eso, porque no me quedó muy claro lo de la licitación. Lo de la licitación, sí, vamos a hacerlo. ¿Vos leíste? ¿Ustedes ya leyeron? Yo no quise, les explico, como yo no es que pienso mal, pero siempre parto de tuvieron mucho tiempo para leer, porque los que aprobaron la primera evaluación ya han podido seguramente avanzar, pero otros recién terminaron la semana pasada. Entonces yo prefiero no ir de tan avanzada, porque es una mezcla de conocimientos que abruma. Entonces, bueno, prefiero ir un poco más lento. La licitación, la vamos a explicar, es una forma de hacer la partición. En especie existe un principio, que es, para los que ya lo leyeron, el principio de división en especie, que es el que prefiere la ley, que la división sea en especie. La otra forma de hacer la partición es dineraria, es en dinero, cuando la partición en especie no fuese posible, y la otra es la licitación, cuando uno o dos condóminos licitan. Por ejemplo, vamos a suponer que el valor en el mercado es de 100 y uno licita por 110 para obtener la cosa, para que la cosa le sea adjudicada. ¿Sí, Nicolás? Estoy explicando muy a Nicolás, pero el resto, o sea, todos. En el campus hay una clase subida del doctor de Rosa que explica todo esto de la licitación y parte del condominio. Bueno, pueden ver la clase del doctor. Por eso. Por ejemplo, ofrece, vamos a suponer que yo estoy interesada en que me toque en la partición, esa cosa me sea adjudicada a mí. Entonces, ¿qué hago? Ponerle que yo estoy interesada, la cosa cuesta 100, bueno, ofrezco 110 para que me sea adjudicada. Después, por supuesto, compensaré con el resto de los condóminos. Vamos a suponer que Nicolás y yo estamos interesados. ¿Podría adjudicársenos a Nicolás y a mí la cosa? Vamos a suponer que es un camión, ¿sí? Que lo queremos para un emprendimiento y que se nos adjudica a nosotros. Bueno, podríamos los dos. Y esa cosa se nos adjudica en copropiedad, Nicolás. ¿Sí? O sea, esa adjudicación sería en copropiedad. Y funciona como una licitación las que vos que conocés ordinariamente. Nada más que en la figura del condominio. Y por ahí el resto está de acuerdo y acepta esa adjudicación y quedamos vos y yo como propietarios del camión para nuestro... lo que se trata justamente es de darle a los condóminos las herramientas y las posibilidades de hacer la partición para que salgan de ese estado. Y esa es la característica justamente saliente y con lo que hace que el sistema se identifique con el modelo o el sistema romano que habla el punto 1 del programa. Acá, chicos, a grandes rasgos, Nicolás, porque vamos a avanzar, pero no, tampoco hay mucho más que eso, ¿no? Es la posibilidad. Miren la clase del doctor,
Yo les quiero explicar lo siguiente, ¿por qué me manejo con un correo y por qué hicimos esto? Porque el campus no lo podemos sobrecargar de material. O sea, alguno quedó del cuatrimestre anterior y siempre es lo mismo, con lo cual ustedes pueden acudir. Y otros, según la clase, uno va variando y les voy acercando a la clase y no subir todo al campus, que cargamos el sistema sin sentido. Si ustedes quieren ejemplos, tienen duda de algún tema, quieren un material complementario, siempre me lo pueden pedir a través del correo. Pero bueno, vamos a avanzar en ese tipo, en el principio, en la partición, ya en la práctica, y en el principio de la partición en especie, la partición dineraria, la partición por licitación y adjudicación. Vamos a avanzar sobre esa dinámica. Y si les puedo ilustrar con ejemplos, mejor. Bueno, los dejo ahí, un gusto reencontrarlos. Vamos que nos queda poco. A nosotros nos queda siempre estar de este lado, pero bueno, ustedes van transitando, así que hagan el esfuerzo y estudien mucho y que concreten pronto la promoción. Gracias, profe. Gracias. Ojalá, profe, gracias. Que no, Hasta luego. un abrazo a todos. Igualmente.